humano navegó los mares, soñó con unirlos. Un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Una puerta que cambiaría el comercio, la guerra y el destino del mundo. Pero antes de convertirse en un triunfo de la ingeniería, el Canal de Panamá fue una historia de ambición, ruina, muerte y redención. A mediados del siglo XIX, el mundo entero miraba hacia el istmo de Panamá. Una delgada franja de tierra que separaba dos océanos, apenas 80 kilómetros de ancho, pero con un valor incalculable. Era el punto más estrecho del continente americano, y quien lograra abrir un canal allí, controlaría el comercio del planeta. En aquel tiempo, los barcos que viajaban desde Nueva York hasta San Francisco tenían que bajar por todo el Atlántico, rodear el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica y subir nuevamente por el Pacífico. Un viaje de más de 15.000 millas náuticas que duraba entre 3 y 8 meses, dependiendo del clima y del tipo de barco. Quien lo construyera tendría en sus manos la llave del comercio mundial. Los imperios sabían que esa obra no solo uniría océanos, sino que también separaría a las naciones poderosas de las que quedarían atrás. En 1855, los Estados Unidos dieron el primer paso hacia ese sueño, construyendo un ferrocarril que cruzaba el istmo de costa a costa. Fue una proeza para su tiempo, levantada en medio de junglas impenetrables, lluvias torrenciales y enfermedades tropicales. Miles de obreros murieron, pero aquel tren fue la primera línea que unió los dos mares. Sin embargo, el ferrocarril no era suficiente. La idea del canal seguía viva, esperando a un hombre capaz de desafiar lo imposible. Un visionario que creyera que la voluntad humana podía cortar la tierra y cambiar para siempre la forma del mundo. Y entonces apareció el hombre que creía poder hacerlo realidad. Venía de Francia, y el mundo lo llamaba el gran constructor del Suez. Su nombre, Ferdinand de Lesseps. 2 décadas antes, Lesseps había logrado lo imposible: abrir un canal entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, uniendo Europa con Asia sin tener que rodear toda África. Aquella obra, el Canal de Suez, inaugurado en 1869, cambió la historia del comercio mundial. Para muchos, Lesseps no era solo un ingeniero, era un símbolo de lo que la humanidad podía alcanzar con fe, ciencia y voluntad. Fue condecorado por emperadores, recibido por reyes y venerado como un héroe de la civilización. Pero la gloria tiene un precio. El éxito de Suez despertó en él la ambición de ir aún más lejos, de dejar una marca eterna en el continente americano. En su mente, Panamá era la continuación natural de su destino. Cuando presentó su propuesta en París en 1881, lo hizo con el mismo entusiasmo con que había conquistado Egipto. Su plan era simple y fatalmente equivocado: construir un canal a nivel del mar, exactamente igual que el de Suez, sin esclusas, sin elevaciones, cortando la tierra de costa a costa como si fuera arena del desierto. No escuchó a los ingenieros que le advirtieron que Panamá no era Egipto. En Suez había trabajado en un terreno llano, seco, sin lluvias ni ríos caudalosos. Pero Panamá era todo lo contrario: selva tropical, montañas, lluvias eternas, serpientes, fiebres y pantanos. Aún así, Lesseps estaba convencido de que su reputación podía vencer cualquier obstáculo. Viajó a la región, dio discursos grandilocuentes y prometió al mundo que en tan solo 6 años el canal estaría terminado. La prensa lo celebró como el nuevo milagro del siglo. El hombre que partió los mares, lo llamaban. Miles de franceses, inspirados por su éxito anterior, invirtieron sus ahorros en el proyecto panameño. Se organizaron desfiles, se imprimieron acciones
Se publicaron panfletos llenos de esperanza. Pero tras la euforia, vino la realidad. Los primeros equipos que desembarcaron en Panamá descubrieron un infierno verde. Las máquinas se hundían en el lodo. Las lluvias caían sin descanso. Los obreros eran devorados por el calor, los insectos y las enfermedades. Lesseps, en París, se negaba a creer los reportes. Decía que los ingenieros se exageraban, que la selva podía domesticarse con disciplina y trabajo. Pero cada día que pasaba, el canal se cobraba nuevas víctimas. El sueño del héroe de Suez comenzaba a convertirse en una pesadilla tropical. La obra comenzó con entusiasmo, pero pronto se convirtió en pesadilla. Las máquinas se hundían en el barro, las lluvias convertían todo en ríos, y una sombra invisible empezó a cobrarse vidas: la fiebre amarilla y la malaria. Nadie sabía qué las causaba. Los médicos hablaban de miasmas, vapores del suelo que contaminaban el aire, y en su desesperación por proteger a los enfermos, abrieron zanjas y echaron agua alrededor de los hospitales y tiendas, creyendo que así los malos aires no llegarían. Pero aquel acto de compasión fue una tragedia. Sin saberlo, habían creado miles de criaderos de mosquitos, multiplicando la enfermedad justo donde estaban los heridos. Cada día, más tumbas, más cruces, más silencio. Entre 1881 y 1889, más de 20.000 obreros murieron. Franceses, antillanos, colombianos, jamaiquinos, africanos, todos unidos por un mismo destino: el de morir en el intento. Los informes oficiales hablan de 11 muertes por día en los momentos más críticos. La fiebre amarilla era tan temida que bastaba un estornudo para que los compañeros huyeran del enfermo. Las morgues se llenaban de cuerpos y las fosas comunes se abrían al amanecer, cubiertas apenas con cal viva para disimular el olor de la muerte. Pero detrás de esa cifra hay rostros, idiomas y esperanzas rotas. Llegaron de todas partes del mundo, más de 20.000 antillanos, principalmente de Jamaica, Barbados, Martinica y Trinidad, junto a unos 2.000 obreros chinos y miles de colombianos y europeos, sobre todo franceses, españoles e italianos. A todos les prometieron un futuro mejor. Les ofrecieron contratos, comida y vivienda. Pero una vez en la selva, descubrieron que las promesas eran de papel. Los europeos recibían entre 5 y 10 francos diarios, dormían en casas de madera con ventilación y tenían acceso a atención médica. En cambio, los obreros negros y chinos eran clasificados como trabajadores de segunda clase. Cobraban apenas un franco al día, trabajaban más horas y dormían hacinados en chozas de zinc y madera podrida, sin agua potable ni servicios sanitarios. Muchos murieron sin siquiera figurar en los registros oficiales. Para la compañía, eran simples números en un libro de contabilidad. Aún así, fueron ellos quienes hicieron el trabajo más duro: picar, cargar, cavar, dinamitar, día y noche, bajo el sol y la lluvia tropical. De los casi 2.000 chinos traídos desde Cantón y Hong Kong, solo unos 300 sobrevivieron al final de la etapa francesa. Algunos, enfrentados al hambre y la enfermedad, se suicidaron, dejando tras de sí una tristeza que aún se recuerda en los cementerios del Istmo. Entre los antillanos surgieron líderes y héroes anónimos. Hombres como George Westerman, descendiente de uno de aquellos obreros jamaiquinos, que años después se convertiría en uno de los primeros intelectuales afro-panameños, defensor de los derechos de su gente y del legado cultural que su comunidad dejó en Panamá. Porque aunque muchos murieron, muchos más se quedaron. Fundaron familias, levantaron escuelas e iglesias, enseñaron nuevas lenguas, sabores y ritmos. Hoy, Panamá es un crisol de razas, una nación nacida del sudor, la sangre y la esperanza de esos hombres y mujeres
que llegaron buscando trabajo y terminaron construyendo historia. El canal no solo cambió el mapa del mundo, cambió para siempre el rostro y el alma de Panamá. En 1885, un deslizamiento en el Culebra Cut, el paso central del canal, sepultó a decenas de trabajadores bajo toneladas de barro. Aún así, desde París, Lesseps insistía: el canal está casi listo. Los banqueros ya sabían la verdad. La compañía estaba en bancarrota. Pero nadie se atrevía a decírselo al héroe del Suez. En 1888, la desesperación alcanzó su punto máximo. Lesseps fue reemplazado por el ingeniero Gustave Eiffel, sí, el mismo que levantaría la Torre Eiffel en París un año después. Eiffel propuso convertir el canal a esclusas, una idea mucho más realista dadas las montañas del istmo. Pero ya era demasiado tarde. El fracaso francés dejó tras de sí un cementerio y un sueño roto. Pero donde Europa vio ruinas, Estados Unidos vio oportunidad. A comienzos del siglo XX, el joven país del norte soñaba con unir sus dos océanos. Un canal que conectara el Atlántico con el Pacífico significaba poder, comercio y control global. Era la llave del siglo que comenzaba. En ese tiempo, Panamá no era un país independiente. Era una provincia olvidada de Colombia, vista por muchos políticos bogotanos como una franja de barro y mosquitos. La llamaban con desprecio la tierra inútil del sur, sin imaginar que ese pedazo de tierra podía cambiar la historia del mundo. Cuando los ingenieros estadounidenses estudiaron el terreno, todo indicaba que Nicaragua era la mejor opción. Tenía un lago enorme y un paso más fácil. Pero había un enemigo natural: los volcanes activos. Fue entonces cuando un hombre, Philippe Bunau Varilla, antiguo ingeniero de la fallida compañía francesa, ideó una jugada maestra para salvar lo que quedaba de su inversión. Envió al Congreso de Estados Unidos una postal con la imagen del volcán Momotombo, expulsando humo y fuego, y en la parte inferior escribió: Nicaragua es un país de volcanes, Panamá no. La imagen fue tan poderosa que cambió el curso de la historia. En 1902, el Congreso votó a favor de Panamá, pero había un obstáculo. Colombia no quería ceder el control. Washington ofreció $10 millones por el derecho a construir el canal, pero el Senado colombiano rechazó el Tratado High-Herran, convencido de que Estados Unidos se aprovecharía de su territorio. Roosevelt no aceptó el no como respuesta. «Debemos tener el canal, y lo tendremos», dijo. Entonces comenzó el plan. El 3 de noviembre de 1903, un pequeño grupo de separatistas panameños, entre ellos José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero y Tomás Arias, se levantaron contra el gobierno colombiano. Mientras tanto, una flota estadounidense encabezada por el USS Nashville llegó a las costas de Colón para impedir que las tropas colombianas desembarcaran, y en menos de 3 días, Panamá declaró su independencia, y Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocerla oficialmente. Detrás de la bandera y los discursos de libertad, había un cálculo estratégico. Con Panamá independiente, Roosevelt podía negociar directamente. En solo 2 semanas, el nuevo gobierno panameño, representado por el propio Bunau Varilla, un francés que ni siquiera vivía en Panamá, firmó el Tratado Hay-Bunau Varilla, que otorgó a Estados Unidos el control absoluto sobre una franja de 16 kilómetros de ancho a lo largo del canal, conocida como la Zona del Canal. En teoría, era un acuerdo de cooperación. En la práctica, fue el nacimiento de un enclave estadounidense dentro de suelo panameño. Roosevelt proclamó: «Tomé el istmo mientras el Congreso debatía». Con el terreno asegurado, Estados Unidos tomó el relevo donde Francia había fracasado.
Pero había un enemigo mucho más peligroso que la selva o las montañas: la muerte invisible. La fiebre amarilla seguía matando a decenas de trabajadores cada semana, hasta que un hombre cambió la historia: el Dr. William Crawford Gorgas, el hombre que venció a la muerte. Mientras los ingenieros hablaban de esclusas y locomotoras, un enemigo más pequeño, más silencioso y letal seguía reinando sobre el istmo: el mosquito. Cuando Estados Unidos tomó el control del proyecto en 1904, el miedo seguía vivo. Los obreros se negaban a trabajar, los médicos no tenían respuestas, y la jungla parecía burlarse de los hombres. Fue entonces cuando el presidente Theodore Roosevelt, que veía el canal como la llave del siglo XX, tomó una decisión audaz: llamar a un hombre que ya había enfrentado la muerte en los trópicos. William Crawford Gorgas. Nacido en Alabama en 1854, hijo de un general confederado, Gorgas creció entre hospitales improvisados y el olor a pólvora de la guerra civil. Estudió medicina en la Universidad de Bellevue, en Nueva York, y se unió al ejército de los Estados Unidos como cirujano militar. Durante su servicio en Cuba, tras la guerra hispano-estadounidense, fue testigo de cómo la fiebre amarilla diezmaba a soldados y civiles. Allí conoció al médico cubano Carlos Finlay, quien llevaba más de 20 años sosteniendo una teoría que nadie quería creer: que el mosquito Aedes aegypti era el transmisor del virus. La mayoría de los científicos se burlaron de él. Pero Gorgas escuchó. Y cuando el doctor Walter Reed, del ejército estadounidense, logró probar experimentalmente la hipótesis de Finlay en 1900, Gorgas fue el primero en aplicar la teoría en la práctica. En La Habana, limpió charcos, fumigó casas, selló tanques de agua y destruyó miles de criaderos. En menos de un año, la fiebre amarilla desapareció de la ciudad. Era algo que el mundo no había visto nunca. Y por eso, cuando Roosevelt buscaba a alguien que hiciera posible el canal, solo había un nombre en la lista. En 1904, Gorgas fue nombrado jefe de sanidad del Canal de Panamá. Su salario inicial, $10,000 al año, una fortuna para la época. Pero el verdadero pago era la tarea imposible que le esperaba. Cuando llegó a Colón y Panamá, encontró el infierno: aguas estancadas, basura en las calles, hospitales sin ventilación y miles de obreros viviendo entre mosquitos y desesperación. Su primera orden fue drenar zanjas, fumigar con petróleo, colocar mosquiteros en cada ventana y educar a los trabajadores sobre higiene y prevención. Pero los ingenieros, liderados por John Wallace, el primer jefe estadounidense del canal, lo consideraban una molestia. Le decían que su obsesión por los mosquitos retrasaba la construcción. Incluso en Washington, muchos dudaban. Un senador lo llamó el médico de los mosquitos, con tono de burla. Pero Gorgas no cedió. Luchó por más presupuesto, más personal y más tiempo. Y cuando el propio Roosevelt viajó a Panamá en 1906, el primer presidente en activo en salir del país, vio con sus propios ojos la diferencia. Las calles estaban limpias, los enfermos se recuperaban y la fiebre amarilla había desaparecido por completo. Roosevelt lo abrazó y dijo: «Doctor, usted ha hecho posible esta obra». Desde ese momento, Gorgas tuvo todo el respaldo. Su equipo, compuesto por cientos de médicos, enfermeras y fumigadores, transformó el istmo en un laboratorio de salud pública. Crearon hospitales modernos, redes de drenaje y sistemas de agua potable. Fue una revolución sanitaria sin precedentes, la victoria sobre la muerte. En solo 2 años, la mortalidad entre los obreros cayó de 40 por 1000 a menos de 5. Por primera vez, la selva dejó de ser un enemigo.
Las máquinas pudieron avanzar y los hombres, antillanos, estadounidenses, europeos y chinos, trabajaron sin miedo. En 1907, cuando el ingeniero John Stevens renunció, Roosevelt nombró al militar George Washington Goethals como nuevo jefe de obra. Con Gorgas asegurando la salud y Goethals la ingeniería, el canal avanzó a ritmo imparable. Cada esclusa levantada era una victoria no solo de acero, sino de ciencia, perseverancia y fe humana. En 1914, el Canal de Panamá fue inaugurado oficialmente. Gorgas fue condecorado, ascendido a cirujano general del ejército y reconocido en todo el mundo. Pero cuando le preguntaron cuál había sido su logro más grande, respondió con humildad: salvar vidas. Lo demás es solo ingeniería. Gracias a él, el mapa del comercio mundial cambió para siempre. Más aún, sus métodos se convirtieron en la base de la salud pública moderna, desde África hasta América Latina. Y aunque los nombres de los ingenieros quedaron en los monumentos, los obreros antillanos, chinos y europeos anónimos, los que sufrieron y murieron en la jungla, también merecen un lugar en la historia. El canal no solo unió dos océanos, unió al mundo entero en un mismo sueño: vencer lo imposible.